Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es hablar sobre los Utah Jazz, un equipo que ha tenido una temporada un poco decepcionante, esperaban llegar más lejos en playoffs, estoy seguro, aún así tuvieron una primera ronda espectacular contra los Denver Nuggets y un buen fichaje en agencia libre el año pasado de Bogdanovic, una buena adquisición mediante intercambio de Jordan Clarkson, pero el año que viene va a ser un poco complicado. Rudy Gobert va a ser agente libre al final de esta próxima temporada, tienen bastantes decisiones que tomar y el equipo, si bien es competitivo, está lejos de ser un equipo de campeonato. Así que de eso es de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis, y ahora ya sí, voy a empezar. Como decía, los Jazz tienen bastantes cosas de las que preocuparse. Mike Conley, un jugador por el cual intercambiaron para teóricamente elevar el equipo, ha sido decepcionante y todavía lo tienen bajo contrato por un año más y cobra muchísimo dinero, así que en cierto modo tienen que esperar una mejora orgánica por su parte, pero sí que hay varias cosas que pueden hacer con el fin de mejorar el equipo. En primer lugar, vamos a ver cuál es la situación de los Jazz a nivel financiero y luego hablaremos de los jugadores que tienen bajo contrato, el draft, etc. Ahora mismo los Jazz de cara a este próximo año tienen 117,9 millones de dólares comprometidos en salario. Esto quiere decir que están por encima del límite salarial, pero por debajo del impuesto de lujo, que ahora mismo se estima que va a estar en 132 millones de dólares. Eso quiere decir que tiene unos 14,3 millones de dólares para operar por debajo del impuesto de lujo. Si se acercan a esa cifra un poco, con 5 millones básicamente, ya esa excepción de mid-level de 9,7 millones de dólares que tenían normalmente desaparece o se acorta hasta ese impuesto de lujo. Si fichan a un jugador y están muy cerca del impuesto de lujo, básicamente la excepción de mid-level que tendrán será de 5,7 millones de dólares y es la que yo voy a suponer que van a tener porque creo que van a renovar a Jordan Clarkson. Además, si están por encima de ese impuesto de lujo, tampoco pueden usar la excepción bianual, así que eso va a tener eso, 5,7 millones de dólares y la opción de fichar a jugadores por la mínima del veterano. En este draft van a tener el pick 23 y una cosa importante a tener en cuenta es que Rudy Gobert, tras haber sido jugador defensivo del año hace 2 años, puede renovar por un Supermax que supondrían 233 millones de dólares a lo largo de 5 años. No se lo merece, pero él lo quiere. Yo no le pagaría a un jugador como Rudy Gobert, que es muy bueno, pero no tan bueno, ni siquiera estoy seguro de que se merezca un max normal. Sí que la situación en Utah es complicada porque ahora mismo ya podrían hacerle una oferta. Yo simplemente no lo haría, tampoco voy a hablar mucho más sobre eso, pero este año no le haría ningún tipo de oferta y me plantearía o convencerlo de renovar por menos o intercambiarlo al final, porque es que si le pagas tanto dinero a Rudy Gobert, tus manos quedan totalmente atadas. Vamos a hablar ahora de los jugadores que tienen bajo contrato y para empezar es eso, hablaremos de los 12 jugadores que tienen esta temporada por orden salarial. Primero Mike Conley, luego Rudy Gobert, Bogdanovic, Joe Ingles, Royce O'Neal, luego Donovan Mitchell, Ed Davis, Tony Bradley, Gorges Niang, Nigel Williams-Gross, Mille por último Rajon Tucker, un jugador que era un jugador buenísimo en G-League, que solo tiene 23 años y trajeron a mediados de temporada. No jugó mucho de momento, pero puede tener buena pinta a largo plazo. No hay muchas cosas de las que hablar en lo que respecta a estos jugadores. Mike Conley tiene una opción del jugador de 34 millones de dólares, no dudo que la vaya a aceptar, así que va a seguir en el equipo el año que viene. Y tienen 4 contratos no garantizados, los de Gorges Niang, Nigel Williams-Gross, Mille y Rajon Tucker. Entre estos, con el fin de hacer hueco, yo cortaría un par. A mí, Mille, que fue un pick de segunda ronda, el 58 o algo así, de 2019, ha jugado muy poco, pero me tiene buena pinta como 3&D al final, tiene los brazos muy largos, es un base escolta que ha tirado bastante bien de 3, así que lo mantendría. Y Rajon Tucker, que lo consiguieron a mitad de temporada, también me parece un jugador interesante, aunque haya jugado muy poco. Así que, con el fin de hacer hueco, yo a quien cortaría es a Nigel Williams-Gross. Entre el resto de la plantilla no haría mucho más. Así que con eso se quedan básicamente con 11 jugadores en contrato ahora mismo y tienen 3 agentes libres. Esos jugadores son Jordan Clarkson, Emmanuel Mudiay y Juwan Morgan. De aquí yo simplemente me preocuparía por Jordan Clarkson. Mudiay no ha hecho nada especial y no es un buen triplista. Conste que Utah no tira demasiado de 3, pero ha sido el mejor equipo en porcentaje de 3 de la temporada, o sea que tampoco es una necesidad fundamental el tiro de 3. Y Morgan es un jugador relativamente joven, pero que tampoco ha hecho gran cosa y yo preferiría utilizar su plaza para otra cosa. O sea que el único jugador interesante para mí y al cual yo ofrecería una renovación bastante potente es Jordan Clarkson, porque como sexto hombre desde el banquillo ha sido espectacular, ha tenido una temporada muy buena. ¿Qué necesidades tiene Utah este año o de cara al futuro? Tiro de 3, como decía, porcentaje de 3 no necesitan, así que en eso están bastante cubiertos. Necesitan un base de futuro y un base en general, porque Mike Conley
Ha jugado bien, pero nunca ha sido, o relativamente bien, no tan bien como se esperaba, pero es un base decente, aún en el peor de los casos. Pero nunca ha estado muy sano y solo le queda un año de contrato y tras eso habrá que ver si lo quieren renovar o no, por cuánto. O sea que un base decente por detrás no estaría mal, dado que Conley ya supera los 30 años. Y no tienen realmente un base suplente más. Donovan Mitchell hace bastante con el balón en las manos, pero yo buscaría un poco de refuerzo en ese aspecto. Necesitan defensa de perímetro. Rudy Gobert evidentemente es uno de los mejores o el mejor centro defensivo de la NBA, así que por ahí están bastante bien, pero algún jugador defensivo más no estaría mal. Royce O'Neal a día de hoy es su mejor defensa de perímetro y es bastante bueno, pero le falta tamaño y eso, contra aleros grandes y fuertes o a la pivots grandes y fuertes se quedan un poco limitados. Les vendría bien un centro suplente, dado que a día de hoy Tony Bradley, que es un chaval joven de 22 años que no lo ha hecho fatal, es su center suplente. También está Davis, pero no creo que vaya a durar mucho más en el equipo. Pero me gustaría un center mejor que Tony Bradley, aparte de que en el hipotético caso de que acaben perdiendo a Gobert, pues tener un center en el cual puedas confiar como center titular sería una opción interesante. Y por último eso, necesitarían profundidad en el ala. La rotación principal está bastante clara y no tiene muchos problemas en ese aspecto, pero una vez empiezas a profundizar en el equipo, aparte de Jordan Clarkson, que es más bien un escolta anotador, no hay muchas opciones en ese aspecto, por lo que como siempre un alero a la pivot siempre es útil. Vamos a hablar en primer lugar de las renovaciones. Para mí solo habría una y es Jordan Clarkson. El motivo por el cual creo que no va a tener esa excepción de mid-level de 9,7 millones de dólares es porque Clarkson va a requerir bastante dinero y yo prefiero renovar a Jordan Clarkson que casi cualquier jugador que vaya a conseguir por esos 10 millones de dólares que pueden ofrecer en agencia libre, aunque vaya a cobrar más. Ha tenido una temporada muy buena. Como veis, en 24 minutos de juego ha promediado 15 puntos por partido con buena eficiencia y es lo que aporta Jordan Clarkson. No es un pasador ni mucho menos, es un anotador nato, por lo que su rol principal es de sexto hombre, pero me parece un sexto hombre bastante de lujo. Tiene 28 años, así que le quedan bastantes años siendo un jugador muy productivo y yo le haría una oferta de 3 años, 42 millones de dólares, o sea, 14 millones al año. Se aleja 5 millones o 4 millones y algo de la mid-level que le podrían ofrecer la mayoría de equipos y creo que esto sería suficiente para retenerlo. A lo mejor Clarkson espera ganar 15 y 16 millones en otro equipo, pero no estoy seguro. Y es eso, no es un jugador que aporte mucha defensa de perímetro, cosa que les viene bien, pero al final un sexto hombre y otro jugador capaz de controlar el balón, si Mike Conley está lesionado, no es un base, pero por lo menos es alguien más que puede tener el balón en las manos y crear. Una vez está renovado Jordan Clarkson, vamos a hablar del draft, de ese pick número 23. No hay demasiadas opciones aquí, es muy poco probable que tengan ya la opción de eso, de un base suplente de futuro con bastante potencial en este equipo, aparte de que Utah quiere jugadores que puedan contribuir ya, por lo que un jugador muy proyecto como puede ser Nico Mannion, por ejemplo, no creo que les convenza, así que para mí mi prioridad principal en este pick sería Josh Green, que es un alero, escolta alero, un 3&D básicamente, un jugador que es joven, todavía tiene potencial de mejorar más, y ya he hablado bastantes veces de él, la tira un 36% desde 3 este año en la universidad, tiene buena pinta de ese aspecto, es atlético, juega con energía y creo que como role player, el primer año no como titular, pero como jugador jugando 15-20 minutos por partido podría ayudar a Utah desde el primer año y les podría salir muy bien. Si Josh Green no está disponible, sí que me iría un jugador más proyecto en la posición precisamente de base escolta. Este jugador me preocupa más que no pueda contribuir el primer año, pero a largo plazo puede ser una buena opción como sustituto de Mike Conley y es Tyrese Maxey. Maxey es un jugador que es muy buen defensor, su tiro es muy cuestionable, este año tira un 29% desde 3, pero es muy fuerte, tiene brazos largos, tiene mucha intensidad defensiva. Entonces, en un equipo como Utah, que ha sido el mejor equipo, porcentaje de 3 de la NBA, tal vez puedan permitirse jugar a una persona que no sea tan buena tirando y que tal vez a la larga pues acabe siendo decente, y es eso, defensa de perímetro, y tal vez Tyrese Maxey, no el primer año, pero a la larga tal vez acabe siendo el mejor defensor de este equipo, así que puede valer la pena. Ese es un jugador más proyecto, pero que podría contribuir seguramente ya a la primera temporada. En caso de que ninguno de estos dos jugadores esté disponible, yo haría un cambio radical y miraría hacia un jugador que mucha gente espera que caiga todavía más en la primera ronda o que sea seleccionado incluso en la segunda ronda hacia el principio, pero que me parece una opción muy interesante para Utah y es Zeke Nnaji. Nnaji es un jugador que juega en Arizona, igual que Josh Green, por cierto, que solo tiene 19 años, es uno de los jugadores más jóvenes de este draft y es un center o ala pivot de 2,11 metros, que es muy atlético. Tampoco es un jugador hiperexplosivo que vuele y finaliza loops, pero lo puede hacer. Es muy móvil, o sea que va a poder cambiar bastante en el perímetro, lo cual me gusta mucho con el fin de dar una dinámica diferente a los Jazz cuando Rudy Gobert se tenga que enfrentar a jugadores que realmente como ha pasado muchas veces en playoffs, lo sacan del campo porque no es capaz de cambiar en el pick and roll. Nnaji
seguramente sea capaz de hacer esto. Es un defensor decente, aunque no te pone muchos balones, y es eso, no proyecta ser un jugador de élite, pero un buen rim roller capaz de tener bastante versatilidad defensiva y un role player decente, creo que lo va a ser, y al final como center suplente de futuro y a la larga incluso como hipotético center titular, si Rudy Gobert no sigue en Utah dentro de un par de años, me parece un jugador bastante decente. Además, su tiro de 3 no es espectacular, pero proyecta ser decente. No ha tirado mucho, pero su mecánica de tiro no es mala, desde media distancia tira bastante bien, y aunque haya promediado un 29% esta temporada, estamos hablando de un chaval de 19 años que ya tiene buena pinta en ese aspecto y que tal vez valga la pena piquearlo con esta elección número 23. Y por último, el último jugador que me plantearía seleccionar para los Utah Jazz es otro jugador que, igual que Tyrese Maxey, no está claro lo que vaya a ser en la NBA, podría ser base, podría ser escolta, pero ha sido muchísimo mejor triplista que él esta temporada, y es Jahmius Ramsey. Ramsey es un jugador muy atlético, es un escolta más que un base, un poco pequeño, de 1,93 m, pero es muy fuerte, uno de esos jugadores bastante anchos. Físicamente me recuerda un poco a Marcus Smart, tiene brazos muy largos también. Los fundamentos defensivos están ahí. No ha sido tan buen defensor como los atributos físicos que tiene para serlo. Creo que a la larga, y un equipo como Utah, con un entrenador como Quinn Snyder, que es muy buen entrenador defensivo, podría convertir a Jahmius Ramsey en un jugador muy bueno en ese aspecto. Y en ataque es bueno con el balón en las manos, no es el jugador más explosivo, pero en general no le va mal en ese aspecto, finaliza bien en el aro y ha tirado un 43% de 3 en esta temporada con 5 en triples intentados. Es un jugador al cual le gusta bastante el balón, su selección de tiro es un poco cuestionable, pero me imagino que en Utah tendría un rol mucho más secundario y tal vez como jugador tirando simplemente en catch and shoot y creando tal vez con la segunda unidad podría ser una opción muy interesante. El problema que tengo con Jahmius Ramsey es que este 43% de 3 no me lo creo tanto, aunque haya tirado mucho, porque sus tiros libres están por debajo del 70%. Un jugador que tira 60 y algo por ciento en tiros libres no siempre pinta demasiado bien. Me preocupa que sea un caso similar al de Lonzo Ball, que tiraba más de 40% de 3 en la universidad y tiraba un 60 y algo por ciento en tiros libres, y al final una cosa pesó más que la otra. Pero es eso, el potencial está ahí, es muy fuerte, es muy atlético, puede ser un buen defensor aunque no le haya sido de momento, y a nivel ofensivo creo que puede aportar bastante, por lo que como proyecto capaz de tal vez contribuir algunos minutos esta primera temporada, me gusta mucho en un equipo como Utah. Y ahora vamos a hablar de la agencia libre. En primer lugar, dado que no van a tener mucho dinero, yo no buscaría bases suplentes de alto calibre, pero necesito un base suplente experimentado. Aún si consigue a alguien como Tyrese Maxey o Jahmius Ramsey con intención de que juegue un poco con el balón, hace falta un suplente veterano, y voy a proponer a dos jugadores para la mínima del veterano que podrían estar bien. En primer lugar, Michael Carter Williams, otro jugador que no tira en absoluto, pero en Utah podría funcionar bastante bien, y como suplente es un jugador de ya 29 años, es un base experimentado, es bueno en defensa, mide 1,96 m, es muy largo, o sea que en ese aspecto va a aportar bastante y no es un mal playmaker. El problema de Michael Carter Williams es que no tira en absoluto, es malo desde 3, es malo finalizando en el aro incluso, o sea, realmente su mecánica de anotación es terrible, pero aporta bastante y eso es un jugador veterano que por la mínima yo le ofrecería 2 años de contrato. Es un jugador que ha cambiado mucho de un equipo a otro porque no consigue realmente encontrar un hogar, y tal vez en Utah pueda eso, aportar durante un año o dos y ser eso, un plan B o C interesante. Y otra opción en ese estilo es Matthew Dellavedova. Dellavedova ha tirado solo un 23% este año desde 3, pero en general es mejor triplista que esto, se acerca más a ser un triplista promedio, lo cual no está mal. Me parece peor defensor que Michael Carter Williams, pero es decente en ese aspecto, aunque sea bastante más pequeño, y es mejor playmaker. Me parece un jugador que como director de juego, saliendo con la segunda unidad en ocasiones, incluso repartiendo un poco de juego para Donovan Mitchell y permitiéndole a Mitchell jugar off-ball, puede ser un jugador decente y es un veterano experimentado que no te va a aportar muchos minutos, pero por lo menos sabes que no va a fallar en ese aspecto. Y ahora que ya hemos cubierto la posición del base, para mí uno de estos dos sería viable conseguirlo si le ofreces un rol lo suficientemente grande en el equipo. Vamos a centrarnos en esa posición de center suplente que me parece bastante importante, sobre todo con esa posibilidad de que Gobert no siga mucho más tiempo en Utah. Un center que me gustaría mucho en este equipo es Aaron Baines. Aaron Baines es un jugador que ya tiene 33 años y ha tenido una temporada espectacular este año en los Suns. Como veis, mide 2,8 m, no es muy grande, pero es un buen defensor, tiene muy buenos fundamentos en ese aspecto. No es súper intercambiable, al igual que Gobert, no lo puede sacar al pick and roll y esperar que defienda, no es muy ágil, pero realmente pone mucho esfuerzo a nivel defensivo y ha tirado este año un 35% de 3 en 4 intentos por partido, lo cual es espectacular para un jugador que hace pocos años no tiraba en absoluto, y no creo que vaya a ser muy caro. Yo creo que Phoenix va a intentar mantenerlo, pero tal vez la excepción de mid-level que tiene Utah de 2 años, 5,7 millones de dólares al año, o sea, unos 10 millones y algo en total, bueno, 11 millones,4, perdón, creo que podría ser suficiente para conseguirlo. Si no, ya no es un center, pero un jugador que también me parece interesante con esta excepción de mid-level completa es Markieff Morris, que ha jugado muy bien en los Lakers este año a final de temporada.
Es más un ala pivot, pero después de Bogdanovic no tienen tampoco tantos ala pivots competentes y un jugador que es capaz de defender a nivel decente como Markieff Morris y tirar de 3, este año ha tirado un 39% en casi 4 triples intentados, me parece muy interesante. No necesita el balón en las manos, lo cual está bien para este equipo, pero en ocasiones si lo necesitas incluso le puedes dar el balón y tal vez consiga crearte algo, no confíes demasiado en él, pero un poco puede aportar, me parece muy interesante. Al igual que Aaron Baines le daría la misma oferta, toda la excepción de mid-level de equipos que están por encima del impuesto de lujo, o sea, $5,7 millones, y creo que es una opción muy interesante. Y tras eso, yo me fijaría un jugador por la mínima, un veterano que tal vez podría ser útil en Kent Bazemore. Bazemore lo he ofrecido, lo he planteado ya para muchísimos equipos y creo que es un jugador que encaja en cualquier equipo. Le ofrecería la mínima del veterano, yo creo que en general es el mercado que va a tener, pero seguro que algún equipo está dispuesto a pagarle más, por lo que tal vez se lo roben a un equipo como Utah. Pero es un alero de 1,93 m que defiende bien, no tira mal de 3, este año tira un 35%, pero está por lo menos en el promedio, no necesita el balón en las manos, es bastante intercambiable en defensa y sobre todo es un buen veterano, un jugador experimentado que va a ayudar siempre al equipo. Yo creo que con esto los Jazz estarían bastante cubiertos, pero al final es eso, va a ser complicado hacer hueco para tantos jugadores y desgraciadamente tienen a pocos jugadores jóvenes con muchísimo potencial, pero al mismo tiempo tienen unos cuantos jugadores jóvenes en los que necesitan confiar un poco y darles algo de oportunidad, porque si no Utah se va a quedar con un equipo muy envejecido y Donovan Mitchell podría quedarse muy solo, así que va a haber que mantener a algunos de estos jugadores, aunque posiblemente no aporten mucho o nada esta temporada. Vamos a ver ahora cómo quedaría la plantilla de acuerdo a mis propuestas de draft y de fichajes y renovaciones, y el quinteto titular sería básicamente Mike Conley con Donovan Mitchell, Joe Ingles, Bojan Bogdanovic y Rudy Gobert. Y desde el banquillo Jordan Clarkson, al cual yo renovaría, ha sido un jugador muy valioso para Utah. Royce O'Neal, que es posiblemente su mejor defensor de perímetro. Josh Green, que podría convertirse en su mejor defensor de perímetro si juega bien, pero el primer año no confiaría tanto en él. Ed Davis, Aaron Baines, que sería el jugador al cual yo le ofrecería esa opción de mid-level y me parecería la opción principal como pivot suplente para este equipo, realmente sería una mejora considerable. Miglioni, ese jugador que ha sido drafteado el año pasado en segunda ronda, que de momento no ha aportado mucho, pero podría funcionar. Michael Carter Williams como plan C, como base, pero que tal vez pueda ayudar bastante. George Niang, que bueno, ha aportado algo en el equipo, tampoco me parece un jugador al cual le puedas confiar muchos minutos, pero realmente ese es un jugador por lo menos que ha jugado algo y no lo ha hecho mal. Tony Bradley, el que era el center suplente, me gustaría eso, dejarlo en una tercera posición como Aaron Baines como center suplente, pero tiene 22 años, lo tiene un contrato barato, les compensa mantenerlo. Y por último, Rajon Tucker, un jugador que de momento no ha aportado mucho, pero al igual que Miglioni, como jugador proyecto podría ser una opción decente. Esta sería la plantilla final de Utah para este próximo año. Como veis, no tienen muchos cambios que hacer. Va a renovar a Donovan Mitchell por la máxima, eso seguro. El tema de Rudy Gobert va a ser algo muy importante y en general Utah creo que va a seguir siendo, igual que este año, un equipo del medio de la carrera por playoffs en la conferencia oeste, pero sin llegar a convertirse en uno de los equipos tops, a menos que Mike Conley vuelva a ser el Mike Conley de antes, cosa que cada vez veo más lejana. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.